Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé! Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más para arrancar la semana con fuerza, con ganas, con energía. Y hoy es difícil, después de tantos años haciendo Tirando a Fallar, es difícil que yo me ponga tenso ya. Pero es que claro, hoy recibimos una visita en el estudio que a mí me pone nervioso, porque además fue la primera entrevista que yo hice en mi carrera profesional, se la hice a él. Después él participó en el segundo Tirando a Fallar. Nos tenemos que retrotraer a hace por lo menos 12 años. Y hemos tratado de charlar con él año tras año, pero hoy es la primera vez que nos visita en los estudios. Así que, como entenderéis, estamos muy contentos, muy alegres de recibir su visita. Enseguida os lo presentamos. Hoy vamos a charlar, por supuesto, de muchas cosas. Os vamos a contar toda la actualidad de este fin de semana, todo lo que ocurrió en la última jornada de Euroliga, lo que está pasando con los nuestros al otro lado del charco. Pero hoy va a ser uno de esos programas que os encantan, seguro. Da igual, estamos empezando el programa, da igual lo que ocurra a partir de ahora, pero estoy seguro de que hoy los que lo estéis oyendo en directo os lo descargaréis, los que os lo hayáis descargado lo guardaréis y seguro que al final del programa nos acabáis dando la razón. Así que hoy vamos a tener una charla distendida con don Aito García Reneses. Es domingo, son las 11:02 de la noche, 1 hora menos en Canarias. Esto es Tirando a Fallar. Normalmente suelo seguir otro orden de presentación, pero hoy me vais a permitir que salude primero a don Alejandro Aito. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Muchas gracias por visitarnos hoy. Encantado. Yo todavía me acuerdo de antes, cuando eras entrenador, todavía no te habías dedicado a ser periodista y ibas a ver todos los entrenamientos de tiro que hacíamos cuando jugábamos en Granada. Efectivamente. ¿Qué memoria tienes? Te lo comentaba antes. Es que no se te escapa ni un dato. Bueno, eso pasaba antes, ahora se me escapa más de uno. No, qué memoria tienes. Y de hecho, ha sido muy importante a lo largo de mi carrera, no solo aquellos años. Yo recuerdo una conversación muy interesante y muy importante para mí, que no sé si también la recordarás, cuando a mí me piden que sea jefe de prensa de la selección de baloncesto. Una de las primeras personas a las que llamé fue a ti, por supuesto, para que me dieras algún consejo que fue más que valioso. Muchas gracias, me alegro. No sé si sirvió de algo, pero desde luego para mí, en lo personal, fue muy valioso. Y es verdad que queda muy feo hablar tanto de mí en este inicio, porque hemos venido a hablar de ti, pero es que ha sido muy importante para todos nosotros. ¿Cómo te encuentras? Bien. Voy sobreviviendo. Sí, ¿no? Bueno, he traído a dos amigos, uno es un clásico, don Antonio Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer, tú lo sabes. Cuando hablamos, es que claro, Aito dirá, bueno, dejaros ya de historia, del baloncesto, te habrán dicho tantas cosas que dirás, yo sigo siendo futuro del baloncesto, ¿no? Pero te he traído al mayor historiador de nuestro baloncesto y en Granada tenemos a José Manuel Puertas. Hola, José, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el tiempo en Granada? Fin de semana bien, ¿no? Pues bueno, ahí ha estado la cosa. Ha vuelto el buen tiempo, ¿eh? Bueno, ha llovido durante la semana, ¿eh? Ha llovido, sí. De repente el lunes empezó el viento, y después sí. ha ido empeorando, pero el fin de semana mejoró considerablemente. Bueno, hemos hablado siempre contigo de la actualidad baloncestística que imperaba en el momento, del equipo en el que estabas, de cómo estaba la situación. Y yo le decía hoy a mis compañeros, a mí me apetece tener una charla con Aito, pues diferente a lo que hemos hecho, porque además en el último año, yo no sé si esto ya llega a molestar o no, pero tanta entrevista recordando tantos momentos del pasado tampoco tiene que ser bueno, ¿no? Continuamente, y el cotonificio y no. Las imágenes de la película, ¿no? Bueno, algunas cosas concretas no tienen mucha importancia, pero si eso sirve también pues para que los que lo oigan por una parte disfruten y por otra pues puedan utilizar ese conocimiento para mejorar el baloncesto, pues estupendo. Bueno, vamos a intentar dejar de un lado por nuestra parte, desde luego, las preguntas habituales y sobre todo los tópicos. Pero yo he conocido un Aito que no tiene mucho que ver con el Aito que hemos visto proyectado en medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, un Aito al que le gusta mucho la fotografía, ¿no? El viajar. ¿Sigues manteniendo todos estos hobbies? Sí. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer cuando te dedicas tan intensamente a algo es tener otra cosa que te distraiga. Y no es fácil,
Y entonces hay que procurar tener algo con lo que te metas a tope y entonces puedes desconectar en algunos momentos de lo que es tu ocupación principal. Y la fotografía, pues en los últimos años ha sido pues, bastante eficiente. Que es verdad, ¿no? Cuando profesionalizas tu mayor afición, hay gente que te dice, bueno, qué suerte tienes, ¿no? Que te dedicas a lo que te gusta. Pero sin embargo, yo lo he expresado en más de una ocasión, ¿no? Que es muy difícil desconectar también. Porque claro, pues una persona que tiene un horario estándar de trabajo duro, llega a casa, se pone un partido de baloncesto y desconecta en ese momento, ¿no? Nosotros a lo mejor nos hemos pasado todo el día trabajando en una redacción, llegas a casa y tienes que seguir viendo baloncesto, ¿no? Con lo cual es difícil desconectar, ¿no? Sí, para los entrenadores pues también mucho más, mucho más no igual. Te gusta por una parte, pero por otra pues claro, tienes que estar al día de todo. ¿En qué momento de esta carrera ahí de repente dices, otro día más que tener que ir a la oficina, ¿no? No, nunca, solamente... Bueno, hubiera sido muy normal también que hubieras hecho otro día más, porque se hubiera convertido en una rutina, ¿no? No, pues no me ha pasado nunca. Lo único es, por ejemplo, pues lo que decidí no seguir en Gran Canaria es porque es muy duro lo que están haciendo y tiene mucho mérito. Tanto el Tenerife como el Gran Canaria pues tiene un mérito tremendo porque ya no es entrenar y jugar dos competiciones, sino viajar a la península y viajar a Rusia y viajar a Turquía desde allí lejos, que no son solamente las 3 horas de más que hay de vuelo, sino las horas de esperar en los aeropuertos, y entonces ahí sí que paré un poquito. Llega un momento en el cual ya no hay libros para leer, ¿no? En los aeropuertos, ¿no? Sí, bueno, te entretienes con lo que puedes. No, también lo aprovechamos mucho los entrenadores, los ayudantes, pues para ir viendo cosas de los otros equipos, nuestras, para comentar cosas. Es decir, que se aprovecha el tiempo en el avión también. Pero bueno, es demasiado tiempo. Sí. Bueno, en cualquier caso, desde luego, al final te has dedicado a la que siempre fue tu gran pasión y tu gran amor, ¿no? Sí, yo he tenido la suerte de que empecé completamente por afición y pues poco a poco el tema se profesionalizó y he podido vivir de ello. ¿Disfrutaste más como jugador o como entrenador? Hombre, como jugador disfruté muchísimo. Lo que pasa es que yo era un mini entrenador ya siendo jugador, quiere decir que yo llevaba la vocación dentro y rápidamente, quiere decir, a los 26 años me retiré y ya empecé a entrenar ese mismo año en Primera División, quiere decir, en lo que ahora es ACB. O sea que me he dedicado mucho más a entrenar que a jugar. Incluso cuando era jugador, pues entrené al Estudiantes de minibásquet, a la selección castellana de minibásquet, a la selección catalana de minibásquet, al Barça juvenil. Es decir, que ya siendo jugador y también era ayudante de la selección española junior con Ignacio Pinedo. O sea que yo ya estaba siempre dedicado a ser entrenador. ¿Y llegaste a rectificar en algún momento a algún entrenador en algún tiempo muerto? No, eso no. ¿Rectificar? No, eso colaborar. No. Colaborar. Sí. Colaborar sí, porque algunas cosas a lo mejor pues no se han dado cuenta de algo, pero eso lo hacen normalmente los jugadores. Cualquiera que tenga un poco de personalidad lo puede hacer y ningún entrenador se siente mal con eso. O sea, cuando te lo han hecho a ti no te ha molestado. No, es que ni lo recuerdo. Quiero decir que, de hecho... ¿Quién ha sido el valiente, no? Eso es, ¿quién ha sido el valiente que de repente en un tiempo muerto te decía, no, entrenador, no, por ahí no? Bueno, no sé. ¿Recuerdas a alguien con mucha personalidad en algún vestuario de los tuyos que te dijera? No, pero es que en líneas generales en los equipos ha habido mucha conexión entre técnicos y jugadores y entonces era todo lo mismo, o sea, no era que uno estuviese en un bando y otros en otro, ¿no? Como mucho eso podía ocurrir con temas disciplinarios, pero con temas de baloncesto en absoluto. De hecho, es verdad, porque estaba pensando sobre esos tiempos muertos, si veíamos a alguien hacer aportaciones o no, y aprovecho ahora para preguntarte, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué no te gustaba que metieran la cámara en los tiempos muertos? Pues porque los tiempos muertos ahora son mucho más falsos. Porque mira, si tú tienes que hablar a un jugador y decirle que esto está mal, esto otro está mal, pues le molesta. Y si lo comentas delante de sus compañeros, le molesta más que si se lo comentas solo. Y si lo comentas delante de la televisión, pues mucho más. Con lo cual, ese tipo de cosas no se hacen. Y muchas veces, pues es casi ridículo ver cómo estamos todo el tiempo hablando de jugaditas, que tienen una importancia relativa. Alguna vez sí, pero todas las veces estamos poniendo jugaditas que no tienen mucha trascendencia, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay un poco, ahora que está tan de moda la palabra esa de postureo, hay un poco de postureo por parte de los entrenadores en los tiempos muertos? Bueno, no sé si postureo, en alguno puede ser, pero en la mayoría no. Lo que pasa es que según qué cosas que dirías, pero que sabes que van a tener un efecto negativo, ya no las dices.
Entonces, por eso no me gustaba. De todas formas, hay que entender que el baloncesto pues tiene que venderse. Y a lo mejor esto es una cosa que vende, pero claro, si ya no es real, pues entonces no vende tanto, ¿no? Entonces, existe una mezcla de lo que es baloncesto y de lo que es marketing. Y el marketing es importante, pero no hay que pasarse. Quiere decir que algunas veces la NBA se ha pasado de marketing exageradamente. Y últimamente, en la última decena de años, se están tirando para atrás porque no hay que convertir esto en un puro marketing y que sea todo falso. Y de todas formas nosotros tenemos un baloncesto menos falso que el que tienen ellos. Había gente que decía que el poder ver el tiempo muerto en televisión podía servir para que otro equipo estuviera pendiente de lo que estaba ocurriendo. ¿Te consta, no pregunto en primera persona, pero te consta que eso se haga realmente, que haya equipos que estén pendientes de alguna forma o de otra de lo que se dice en televisión para contraprogramar? En ese partido puede ser, pero es muy raro. Pero a la hora de hacer scouting de un equipo, Sí. pues si te escuchan lo que les estás diciendo, les resulta mucho más fácil hacer el scouting. Y yo prefiero que se lo trabajen, que no se lo tenga yo que explicar y los detalles, ¿no? En ese sentido creo que es negativo, porque creo que el scouting, que no se puede evitar, pero es negativo para la espectacularidad del baloncesto. Negativo. Sí. Estoy de Sí. acuerdo. Hace mucho daño, claro. Al final, hace que los buenos parezcan menos buenos, claro. Es así, ¿no? Sí, por eso muchas veces los partidos de Europa o de gente que no conoces tanto son más atractivos, porque no existe tanto conocimiento del otro equipo, ni ellos del tuyo. Yo siempre he tenido la percepción de que eso, de los partidos de selecciones son partidos en los que se anotan mucho más puntos que en un partido de liga regular ACB. Y bueno, puede ser que digas, es que los jugadores son mejores, también son mejores defensores. Y yo creo que va por ahí, por el scouting, ¿no? Que al final no da tiempo a un torneo tan corto tener tan preparado el scouting porque juegas 3 días seguidos 3 partidos, claro. Efectivamente, y igual no sabes ni con quién vas a jugar. Es verdad que el baloncesto internacional hay menos scouting y es un poco más divertido de jugar. Aunque si tienes unos fundamentos totales, te da igual el scouting porque no le sirve para nada, ¿no? Ay, amigo, los fundamentos totales, sí. Bueno, vamos al tema televisivo, ya que tengo cierta experiencia con el tema televisivo. Es verdad que lo que tú hacías ahí, toda la comparación entre NBA, que también era mucho marketing respecto a Europa, o en este caso España, o en este caso ACB, es verdad que creo que se ha interpretado, pero quizás está mal. O sea, quiero decir, NBA lo que hacía, como en todos sus tiempos muertos tienen publicidades, ellos luego, a posteriori, editan y emiten solamente lo que crean interesante, que de cara al aficionado realmente lo que es interesante es una charla emocional o una frase en concreto, pero sobre todo más emocional que táctica, que por supuesto 5 puños arriba y tal no se van a enterar absolutamente nadie. Y aquí se han ido buscando sistemas y cada vez se ha ido dando más importancia a meter el micro a los tiempos muertos, para mí de manera errónea, y se han ido buscando incluso sistemas y métodos diferentes. Y recuerdo en un año en el que se iba alternando la televisión, decía, bueno, vamos alternando el micro, el corrillo, primero un equipo y luego otro, un equipo y otro. Y recuerdo una anécdota muy divertida, tú siendo entrenador de Unicaja, en la que pues él pide el equipo contrario tiempo muerto y tú acabas de meter el micro en tu corrillo. Eran últimos segundos de un cuarto, tampoco sin mucha trascendencia. Entonces tú, sorprendentemente, estás en silencio, los jugadores esperando en silencio, y cuando faltan unos 10 segundos más o menos, dices a tu asistente, pide tiempo muerto, porque el micro le correspondería al otro equipo. Tenemos un amigo en común, José María Martín Urbano, Sí. que me dijo que te preguntó eso, si lo habías hecho adrede, y me dijo, José María, no, pues realmente no lo hice adrede. Digo, oye, pues cantaba mucho, ¿eh? Sí, pues la verdad es que no lo recordaba, pero y no creo que lo hiciese adrede, pero a lo mejor sí lo hice adrede, pero por otra cosa, no por esta que estás explicando. Decía, pues ahora que lo ha pedido y ya ha dicho todo lo que tenía que decir, pues yo empiezo ahora. Es verdad, es curioso cómo es la comunicación, ¿no, Aito? Que en algún tiempo muerto, si te quedas callado, comunicas más, ¿no? Sí, no hay que querer decir muchas cosas, hay que decir pocas cosas, concisas, y luego, según el estilo de entrenador, pues hay alguno que habla en general y otro que habla en concreto. Tú tienes que correr más, tú tienes que cerrar mejor el rebote, tú tienes que bloquear mejor. No, vamos a bloquear mejor, vamos a correr más, Es decir, y las dos cosas tienen su ventaja y sus inconvenientes, ¿no? Porque de una forma estás
atacando en concreto a un jugador que lo entiende muy bien, pero si se siente atacado, pues es casi mejor no hacerlo en particular. Por eso, en general, los entrenadores tienen que adaptarse a los equipos y los jugadores adaptarse a los entrenadores. Es verdad que eso es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Esto de que bueno, pues se ficha un nuevo entrenador y dices, no, es que soy entrenador y tengo mi propia filosofía y por lo tanto todo el mundo tiene que adecuarse a lo que yo hago dentro de esta plantilla, ¿no? Tiene que ser un poco de todo, ¿no? Una mezcla. Bueno, yo creo que un entrenador bueno no hace que se acoplen todos a él, aunque ha habido muy buenos que han hecho eso, sino que más bien busca un intermedio. Y cuando ese intermedio se consigue con éxito, entonces puedes tirar un poco más hacia ti. Pero si ya desde el principio empiezas haciendo una cosa que no están nada acostumbrados, pues va a ser un crack demasiado fuerte. Lo de hablar tapándote la boca todavía no lo has hecho, ¿no? No, eso lo hacen los árbitros. Sí, pero es verdad que cada vez hay más ese tufillo de que a mí me crispa. No sé, Aitor, ¿qué opinarás si hay mucho de eso, en este caso en el baloncesto español o no? Eso de que cuando hay entrenadores, no lo dicen abiertamente, pero este jugador es que no me sirve. Oye, ¿cómo que no te sirve para mi sistema? Me refiero. Y dice, oye, que hay muy buenos jugadores, no es que no me sirve mi sistema o de pick and roll o del poste bajo, de lo que sea. Y dices, oye, bueno, es cierto algunas cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda jugar con el bloqueo directo. Mucho. Y entonces, pues un jugador exterior tiene que saber jugar el bloqueo directo porque lo demás, el 70% del juego no sirve, no a él, a casi nadie. Y lo mismo con un pívot. Y te voy a hablar ahora de defensa. Si el pívot no sabe defender bien el bloqueo directo, ese equipo no tiene prácticamente nada que hacer en las competiciones donde juegue. Desde este punto de vista sí, pero desde otro punto de vista yo creo que hay que adaptarse un poco al jugador que tienes. Y si es bueno, pero sus características no son las que tú pensabas, varía tus cosas para que él entre, porque es bueno. Tú que eres un estudioso también del reglamento, o al menos siempre te hemos considerado como el gran virtuoso del reglamento, es el momento ya Se han hecho avances en los últimos tiempos con el abrazo del oso, este famoso, que nosotros hemos abanderado siempre, el por favor evitar ya estas faltas en medio campo que cortaban el ritmo de una forma ya que se cargaba no solamente el espectáculo, sino sobre todo el juego en sí, ¿no? Pero ¿hay que ampliar de una vez por todas el campo? Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo en debatir sobre las normas y de hecho pues voy a participar en coloquios en los que vamos a establecer unas conversaciones pues con componentes de la FIBA, de los jugadores, de los entrenadores, de la Liga ACB, de la Federación Española, de la Euroliga y vamos a intentar mejorar el reglamento. Entonces hay varias partes, ¿no? Una parte es que el baloncesto europeo pues es más rápido, más intenso, más constante que el baloncesto NBA y más inteligente. Entonces vamos a hacer cosas que favorezcan esto. No queramos copiar una cosa que no nos va, porque no podemos ser tan fuertes como ellos, como estar metiendo unos mates tan estratosféricos, aunque alguno lo haga. Entonces, aquí se puede dividir, esto es un tema largo, me voy a hacer un pequeño apunte. Se puede dividir en varias cosas. En general, las reglas de baloncesto han evolucionado y muchas veces para bien, pero muchas veces no para bien. Y entonces se puede explorar una cosa nueva, pero no sabes cómo va a funcionar. Lo que sí sabes cómo funciona es lo que ya has hecho y que has quitado, que es, como tú has dicho antes, lo de la falta antideportiva, que afortunadamente, varios años después de reclamarlo, la han vuelto a aplicar. Sí. Y eso es beneficioso porque pues hay más contraataques y el juego es más bonito. Sí. Entonces, hay otro tipo de cosas, baloncesto, pues más inteligente. Por ejemplo, pues si una regla que no tiene mucha importancia, pero que no tiene lógica, es que el árbitro cuando da un balón en la línea de fondo de ataque, pita para avisar a no sé quién, a los defensores, a la mesa, ya son mayorcitos para que se den cuenta, para que avisamos. Quiere decir que nos están tratando como tontos. Pero ese no tiene trascendencia. Pero hay otros como antes en la regla de 30 o de 24 segundos, no empezaba a contar hasta que tenías posesión de balón. Entonces podías tocarla, por ejemplo, con el pecho, pasaban 2 o 3 segundos, la cogías después y quizá, pues si faltaban 27 segundos, pues cuando la cogías empezaba la cuenta de 24 y tenía derecho al último tiro. Eso lo hacía Ricky Rubio, ya sabemos. Eso lo hacía Ricky Rubio. Alguien se lo diría a Ricky Rubio. Se lo diría, ¿Alguien? Sí. Lo hacía Ricky Rubio, lo hacía Marcelinho Huertas en el Juventud. Claro. Y entonces recuerdo que me decían, es que eso es una ventaja para el Juventud.
Entonces me tuve que callar en aquel momento, pero ahora no me callo. No, pero Eso era una perdona. ventaja, no, termino, Sí. termino. Eso era una ventaja, pues porque ellos actuaban con el reglamento. Sí. Y los que defendían no actuaban con el reglamento, se iban atrás. Como yo la doy con el pecho y me la quiten, ya vas a ver tú si es ventaja, no es ninguna ventaja. Por tanto, estamos haciendo que los que no son listos tengan la misma ventaja de los que son listos, que es ir en contra del baloncesto. Y ya por último, pues, sobre el tema de reglas, por lo que me respecta. No, pero antes Sí, de eso, sí. te has callado cuando han dicho Ricky y Marceliño lo hacían por ti. No lo hacían por mí, no, hombre, sé pero si lo con- hacían por mí o pero no. con 14 años No, Ricky no, mira, conocía... Ricky, lo de Ricky es excepcional. O sea, Ricky tiene una inteligencia Bueno, sí, excepcional. sí, pero Mira, una cosa es tener una inteligencia excepcional y otra cosa es con 14 años hacer eso. os voy a contar un detalle. En la final del Campeonato de Europa Cadete que se juega en Linares, faltaban, no sé si entonces eran 30 segundos o no, pero faltaba, o 24, pero faltaban 3 segundos más de la última posesión que la podía tener España. Entonces, hace eso, los rusos se habían ido atrás Sí. y entonces espera que pasen 2 o 3 segundos Me y la acuerdo, coge, sí, porque me los de la mesa no habían puesto el reloj mal. Sí. Y entonces hasta les decía a la mesa, ¿qué pasa? No sé qué, no sé Sí. cuánto. Entonces ya lo hacía entonces. Sí, Y es verdad, recuerdo sí, que sí. esto era Y una la cosa mete que- desde medio campo, ¿no? Aquel día, ¿no? Sí, sí. recuerdo que aquello, cuando él volvió del campeonato y vino a entrenar con el primer equipo del Juventud, se lo conté a Elmer Bennett. Y Elmer Bennett, cuando le vio, le dice, ¿y tú cómo es que eres tan listo? ¿Cómo es que te enteras de todas estas cosas? O sea, que él tenía esa cabeza, ¿no? No, desde luego, bueno, pues oye, cuéntanos una leyenda que es real, ¿no? Pero a ver, no sé si es un tema incómodo para ti o no, pero ¿qué parte de verdad hay en lo del reloj de posesión? ¿Te lo inventaste tú? ¿Lo registraste tú? Ah, no, eso es una parte que es verdad. Es que antiguamente, pues en los campos de España primero no había ni marcadores. Luego había marcadores generales, pero no los de posesión. Sí. Y entonces, cuando ya empezaron a obligar a tener en Primera División, por ejemplo, pues marcadores de posesión, pues la gente decía, yo estoy dispuesto a gastarme por el marcador principal, pero para un relojito de aquí, ¿cómo me voy a gastar este dineral? Y entonces, en aquella época se importaban los marcadores americanos, que eran eléctricos. Ujú. Y entonces yo diseñé unos electrónicos y los presenté al importador, Juan Tamames. Y él le pareció bien y los vendíamos, pues si se vendían a 90.000 pesetas los otros, estos se vendían a 60.000. Y hubo pues 30 y tantos campos de España que tuvieron esos marcadores. Ah, muy bien. O sea que, claro, y después cuánto tiempo perduraron esos marcadores en concreto? Bueno, pues no sé, hasta que se fueron muriendo poco a poco. Pero realmente, claro, era una técnica que es la que se utiliza ahora, que era una técnica electrónica, no eléctrica. No hay ni relés ni nada de todo esto, sino circuitos integrados. Pero es cierto, Antonio, que hablábamos siempre de Ferrandiz como bueno, pues el que había cambiado normas, el que había cambiado reglas, pero no hablo de palmarés, ni hablo de otras cuestiones. Pero en ese sentido, Aito está en un nivel muy similar como conocedor del... Bueno, Ferrandiz tuvo la autocanasta que realmente pues hizo cambiar el reglamento. O sea, que es que listo ha sido listo toda su vida. Sí, a cada uno, sí. Hablando un poco de ese tiempo, y tú cuando has hecho la introducción, que decías que empezabas por afición y que poco a poco se fue profesionalizando aquello, sí me gustaría que hablaras un poco de la evolución, si fue positiva o cómo o era la que tenía que ser, y la importancia que tuvo en general en el baloncesto español la década de los 70, porque todo el mundo lo tiene muy asociado el boom del baloncesto español a nivel mediático en los 80, pero siempre los que vivieron los 70 dicen, no, es que sin esa base de los 70 eso hubiera sido imposible. Yo creo que todas las bases son importantes, pero sí hay que destacar 2 puntos. Yo destacaría la creación de la ACB, porque entonces se profesionaliza mucho más y los jugadores ven una salida ahí. Y luego el otro punto, pues cuando los jugadores españoles, pues más o menos coincidiendo con los juniors de oro, pues son mucho mejores. Y entonces, pues desde Pau Gasol hasta Juan Carlos Navarro, a Raúl López y luego Ricky, Rudy, Marc Gasol, todos estos ya tienen unos fundamentos tales que nos hacen ser pues de los mejores del mundo, ¿no? En el segundo lugar del mundo, ¿no? Y esos 2 puntos son los más importantes que considero yo en la trayectoria del baloncesto. ¿Pero esos jugadores como una minoría o ya se trabajaba a nivel nacional o a casi todos los niveles con esa técnica? Quiero decir, yo recuerdo el año pasado tener una conversación con Ferran López
que es viendo el Campeonato de España Junior el pasado año, y claro, él definió un poco su generación, que es verdad que él proviene de una generación que era un poco la posterior al boom del baloncesto, y empezaron a salir muchos y muy buenos jugadores de muchas partes y muy diferentes, que luego a nivel de selección absoluta no llegaron a conseguir medallas y por eso están un poco olvidados. Y le decía, no, es que yo creo que técnicamente se trabaja mejor y esa generación está más preparada que lo que estoy viendo ahora, a nivel genérico. Todos los pasos han sido importantes, y concretamente el hermano de Ferran, Sergi, era junior y jugaba conmigo en el primer equipo del Juventud, que era cuando salían los Montero, Villacampa, Llofresa, que también pues tienen muchísima importancia, ¿no? Sí. Sí, no, desde luego son nombres, pero se ha desvirtuado un poco en estos años, no sé si organizativamente nuestro baloncesto, estas guerras entre Federación, ACB, porque hablabas antes de ese momento de la creación de la ACB. Parece que no tenemos esa fuerza que llegamos a tener antes, y no sé exactamente desde dentro tú cómo has vivido esa... No sé si podemos hablar de desfallecimiento, por lo menos en cuanto a energía, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy difícil. Pero no solamente entre la Federación y la ACB, sino entre la FIBA y las ligas nacionales o la Euroliga, y estamos siempre peleándonos, y cada uno pues trata de mejorar su parcela a pesar de que invada las otras, y eso yo comprendo que es muy difícil, pero una armonización del baloncesto tanto en sus reglas como en sus tiempos, pues sería muy beneficioso, pero comprendo que es muy difícil porque cada uno va a lo suyo. Pero y con tantos años en el baloncesto, hay 50 años entrenando, ¿no? Con esta cabeza y esta mente que tienes tan preparada también para todo el tema de reglas, normativas y todo, ¿por qué siempre en el banquillo, salvo aquellos años en los despachos del Barça, por qué no más metido en instituciones también en algún momento para tratar de relanzar nuestro baloncesto? Bueno, pues en algún momento podría ser, en aquel momento no salió bien porque no existía esa cultura, pero creo que ahora pues ya la hay mucho más. Y podría ser, yo no descarto nada para el futuro, ni entrenar, ni este otro tipo de cosas, pero siempre pues ayudando al desarrollo del baloncesto. Fíjate, te voy a hacer una pregunta clave, lo hemos comentado en las últimas semanas, y voy a decir aquello, no me respondas ahora, respóndeme después de la publicidad, pero si en esta temporada, por ejemplo, un banquillo muy importante, muy conocido por ti, dejara en la calle al entrenador de cuyo nombre griego no me quiero acordar, ¿estarías dispuesto a terminar la temporada? Tirando a fallar con Vicente Azpitarte. Continuamos en Tirando a Fallar en la sintonía de Es Radio. Esto, querido realizador Javi Burruel, es un homenaje a don Vicente Salanero, ¿no? Esto es un poquito rockabilly, ¿no? Que es lo que le gusta. ¿Qué tal te has llevado tú con Vicente Salanero, Aito? Bien, con Víctor de la Serna. Con De la Serna bien, con Salaner peor, ¿no? Probablemente no, ¿o no? Claro, solo le mata un poco que es un poquito del Madrid. Aparte de eso, todo está muy bien. No, pero muchas veces es interesante leerle porque da algunas claves. La clave la acabas de dar tú, Aito. Enseguida te reformulo esa pregunta que hacía antes, pero claro, es que acabas de abrir un melón que como para no meternos de lleno en ese melón. Has dicho así como un poquito despectivamente eso de, es un poquito del Real Madrid. Yo creo que en ese comentario iba implícito la respuesta casi de mi siguiente pregunta, que es ¿por qué realmente nunca fichaste por el Real Madrid? Bueno, la verdad es que tuve un año que me ofrecieron, pero estaba en el Juventud, en ese Juventud de Ricky, Rudy, Pau Rivas y compañía, y ya éramos muy próximos a empezar la temporada, y aunque no tenía contrato, me parecía que era dejarle en la estacada al Juventud, y pues decliné la oferta. ¿Y te hubiera gustado o no? Ahora mirándolo con el tiempo, decir, bueno, haber entrenado a Madrid y Barça... Bueno, la verdad es que lo que me gustó fue en ese momento entrenar al Juventud, porque si ese Juventud hubiese podido seguir sin desmembrarse, pues ya en aquel momento fuimos campeones de Copa en Vitoria, fuimos campeones de la Eurocup actual, y llegamos ya un poco quemados al final de la liga, pero hubiésemos tenido opciones de ganarla. Y si ese equipo hubiese podido continuar, o sea, yo no hablo tanto ni de Madrid ni de Barcelona, sino de disfrutar con el equipo que esté, ya sea el Gran Canaria, el Barça o el Juventud o el que sea, ¿no?
Tú fíjate que hace poco decíamos un tono un poco negativo, porque es verdad que estamos sorprendidos. Hablabas ahora de Rudy y le decía precisamente a Vicente Salaner en directo, digo, qué difícil es explicarle viendo el Rudy actual que este chico fue lo que fue en su momento y que estuvo en la NBA. Es que es un Rudy muy diferente y muy mermado por los problemas de espalda, ¿no? Exactamente, yo creo esto. Yo no tengo mucho contacto con él, pero sí que está muy mermado. Ya no le ves hacer los alley-oops que hacía frecuentemente. Pero, sin embargo, a pesar un poco de su carácter, que también pues es un tema que lo ha tenido siempre, pues le veo muy maduro en el sentido de que es capaz de colaborar con su equipo pues muchísimo, a pesar de que no ve tantos puntos y no se erija en la estrella casi nunca del equipo, ¿no? Pero defiende, pasa, juega inteligente porque tiene mucha intuición para jugar al baloncesto. Y bueno, pues si la espalda le va respondiendo mejor, seguro que aún recuperará más, pero yo siempre lo encuentro positivo para su equipo. Hace poco le preguntaba a Pedro Martínez, al terminar la final de Copa, le decía, creo que fue literalmente, digo, algo así como, Pedro, bueno, ¿qué se siente desde la banda cuando de repente irrumpe en la cancha un chico de 17 años y tiene la capacidad de dominar, ¿no? Y él me vaciló en directo y me habló de Piero Oriola, ¿no? En lugar de hablarme de Luka Doncic. Yo sí te quiero preguntar a ti, ¿cómo se ve desde fuera que un chaval, ahora ya de 18, pero que de repente tú que has tenido a Ricky en concreto, que es el ejemplo más cercano que hemos vivido en nuestro baloncesto, ¿no? Que de repente aparezca en cancha Luka Doncic y domine de esa forma? Sí, pues sí, te voy a hablar. Y en cuanto a lo de Pedro Martínez, lo entiendo porque muchas veces los periodistas les interesa más el Madrid y el Barcelona, y entonces estaríamos siendo entrenador del Valencia, entrenando del Madrid y del Barcelona. Me parece muy bien que me chinches con eso, pero me le haces 3 preguntas sobre Valencia. Si le haces esa en concreto, tampoco Claro, le pues tienes yo creo que Doncic hay que ser menos vinagre. Una trayectoria muy buena, que han hecho muy buen trabajo con él, que él tiene mucha calidad y que Pablo Laso lo ha hecho magnífico, porque le ha ido preparando poco a poco, cuando se lo ha ido ganando más, le ha ido poniendo más. Luego, pues cuando se va Sergio Rodríguez, pues tiene mucho más hueco y es cuando más preparado está para colaborar. Es decir, que yo creo que eso es un éxito de Luka Doncic en primer lugar, de Pablo Laso y del Real Madrid en segundo lugar. La famosa comparativa, ¿verdad, Antonio? ¿Tú con quién comparas ya a Luka Doncic? Porque ya no sabemos con quién compararle en la historia. Es que no me gustaron las comparaciones, no lo he etiquetado con nadie. Si hablamos de irrupciones de un chico de 17 años a este nivel europeo, pues vale, es que no sales el nombre de Dražen Petrovic y demás. Es verdad, pero es que eran jugadores totalmente diferentes. Pero mira, José y yo que venimos a hacer la ruta la ruta dálmata, precisamente, yo no tengo la sensación de que con 17 años Dražen en Šibenik tuviera por lo menos la presencia en la cancha que tenía, por lo que nos han contado. Son jugadores diferentes, pero sí que Dražen fue un impacto y dejó enamorada, pues como el mismo Sergio Rodríguez, a mucha gente, ¿no? Pero pues a lo mejor no pasa, esto es como le pasa a Curry, ¿no? Que bueno, tiene unos fundamentos y con el balón en las manos es maravilloso. Entonces con el balón en las manos es bueno, pero es que te rebotea, tiene brazos largos, lee el juego, no va solamente a encestarla, sino que va a jugar para el equipo. Es decir, por eso, como decías, Antonio, es un jugador completamente incomparable con Petrovic, aunque el impacto que tuvo Petrovic fue bestial. Déjame sí, José. Sí, no, quería preguntarle a Aito, hablando de jóvenes, toda la vida hemos dicho que sí ha pasado por el Rudy, Ricky, Gasol, Navarro, Porzingis, pero ha tenido que haber, Aito, alguno que pasó que dijiste, este se me quedó en el camino y este tenía para llegar. No, yo creo que los que tienen llegan. Sí, los que tienen llegan. Lo que pasa es que algunos han llegado a un nivel diferente. Yo antes contaba, haciendo así esta broma, bueno, esta forma de hablar, menos pensando en los jugadores y menos pensando en los clubs, contaba los jugadores que empezaban conmigo y llegaban a la selección española. Ahora ya estoy empezando a contar solo los que van al tercer, cuarto y quinto puesto del draft. que son Ricky, Pau y Porzingis. Si no, desde luego vaya cuenta. Una pequeña maldad sobre Luka Doncic, que no quería que se me escapara. Yo empiezo a tener, no sé si vas a querer responder a esto o no, pero yo empiezo a tener la sensación, sin dar nombres,
que hay algunos jugadores en el equipo que no se empiezan a sentir tan cómodos con el dominio y la capacidad que tiene de acaparar balón en ataque Luka Doncic. ¿Tú como entrenador has percibido eso en algún momento? ¿Algún jugador que haya dicho, oye, pues Bueno, pero eso sí que me parece normal también? Eso sí que lo ¿no? diseña Pablo seguro. Y, por ejemplo, antes elogiaba a Rudy porque en este momento que él está menos físicamente potente, pero recupera balones, se coloca muy bien en el campo, tiene mucha intuición para jugar y asume menos protagonismo. Y creo que es en parte decisión suya y en parte, desde luego, decisión técnica, ¿no? Y entonces, pues una de las virtudes del Madrid es precisamente que cada uno sabe estar en su sitio. Hay alguno que no juega hace 3 partidos y juega 10 minutos ahora, el siguiente, y juega a tope. Pues esa parte es muy importante y muy difícil. Hay que ser muy buen profesional y no poner por encima de todo mi interés, sino poner el interés del equipo. Hablando de celos en el vestuario, hubo celos en Pekín 2008, se decía que si Aito tenía trato de favor con Ricky, con Rudy, que eran los que tenía, que si Navarro se cabreó por todo aquello. Bueno, sí, esto se puede aclarar muy bien. En el caso de Ricky, como no le conocían, pues parece que existía ese sentimiento más que nada, pues los jugadores que estaban en la NBA, como el mismo Pau o Calderón o así, pero al cabo de estar entrenando 4 o 5 días ya nadie pensaba todo eso. Y en el caso de Navarro, pues hay que decir que estuvo mucho tiempo lesionado y entonces pues llegó muy justo al campeonato, aunque tuvo la personalidad de saberse aguantar bien y llegar a la final cuando estaba lesionado Calderón y medio lesionado Raúl López y hacer un partido muy destacado en ese partidazo que jugamos contra Estados Unidos. Por tanto, está claro por qué pasaban las cosas, ¿no? 2 preguntas. Lo primero, cuando te preguntaba hace un momento sobre Vicente, sobre compaginar o haber podido entrenar a Real Madrid y Barcelona, si te había hecho Real Madrid alguna vez una oferta, a mí realmente me cuesta creer que alguien con la mente tan preclara como Raimundo Saporta en tus inicios no dijera, pues yo a este le veo como entrenador del Real Madrid. Nadie o Raimundo, nadie te insinuó o no te consta que insinuaría algo a la casa. No, Raimundo lo que hizo fue promoverme en las selecciones españolas, que también lo llevaba, pero en el Madrid no. Nunca. Yo creo que debía estar contento con los que tenía y no tenía por qué pensar otra cosa, ¿no? Vale. Y una segunda pregunta. Ya cuando ha pasado ya bastante tiempo, ¿tú crees que el aficionado azulgrana reconoce ya con bastante más amabilidad el hecho de que llegaras con el equipo a tantas Final Four, independientemente de que no se ganaran, pero a tantas Final Four? Porque yo recuerdo, es que fue muy sangrante, unos aficionados, precisamente ya Canal Plus cubría la CB, y recuerdo que se hizo una especie de encuesta a aficionados que eran de los más fieles, además de por allí, y era previo a la Final Four de Roma. Y bueno, y este año vais a ir, y no, porque total, para perderle y demás, y había ese amargor. ¿Tú crees que ahora eso ha ido cambiando con lo que se ve, lo difícil que es llegar a una Final Four? Sí, ha cambiado radicalmente. Antes, pues llegábamos a la Final Four y era un fracaso si no la ganabas. Es decir, conmigo siempre era un fracaso. Y luego, en los años posteriores, muy bien, que han llegado a la Final Four, qué éxito. Entonces, bueno, pero esos son los tiempos que cambian y sí que es verdad que había un sector, también promovido por algunos medios, que estaba muy en contra mía, esa es la verdad. Pero como yo estaba apoyado por el presidente, tanto de la sección como del club, pues yo fui fuerte y bueno, y conseguimos con la ayuda de todos, directivos, técnicos y jugadores, pues dar la vuelta a lo que habían sido 30 años de dominio del Real Madrid absoluto y empezamos a dominar nosotros. Y no ganamos la Final Four, cierto, pero bueno, yo creo que las temporadas eran pues bastante dignas de tenerse en cuenta. Y actualmente la gente por la calle, bueno, pues son todos elogios. Eso es, ahora son todo elogios. Yo, claro, nosotros hemos tenido siempre una relación contigo, Aito, maravillosa. Nunca una mala palabra, nunca un mal gesto, todo ha sido siempre positivo. Pero yo recuerdo en el homenaje que te tributa la ACB el año pasado, que pues se hablaba de una serie de momentos de tu carrera en los que no tuviste buena relación con medios. ¿Por qué te sentías en aquel momento? Supongo que sería así, te sentirías maltratado por algunos periodistas y de ahí que no hubiera una buena relación, ¿no? No es de ahí. El tema es mucho más complicado. ¿Ah, sí? Sí, es mucho más complicado. Y no creo que tenga mucha importancia, pero voy a dar una pinceladita.
En aquellos momentos no existía periodismo de baloncesto. Nos tenemos que ir a Barcelona, entiendo, Sí. ¿no? Y los periodistas de baloncesto pues eran amigos de jugadores que se dedicaban a escribir y entonces no eran verdaderos profesionales. Y entonces pues cuando yo empiezo en el Coto y empezamos a ganar al Juventud, de uñas contra nosotros. Cuando en el Coto también ganamos a Barcelona o cuando en el Juventud ganamos a Barcelona, todos se posicionan en contra porque estaban con los que ya eran los jugadores del Barça, etcétera, ¿no? Entonces ya la entrada pues fue fatal y siempre consiguieses lo que consiguieses, pues siempre, yo creo que si hubiésemos ganado la Copa Europa también me hubiesen criticado por no haberla ganado por más puntos. Quiere decir que ya era preestablecido, ¿no? Y luego pues eso, como ya sabes también, los que no conocen tanto, si tú te vas a tratar el baloncesto pues de Ávila, que lo conocen menos, pues te guías por los medios de Ávila. Yo siempre he sido un gran experto en el baloncesto Bueno. abulense. Entonces, eso se extendió, pero bueno, no tiene más importancia. Yo creo que además un entrenador tiene que estar preparado para que le critiquen y lo verdaderamente importante es que tú estés convencido de que lo que estás haciendo es lo mejor que sabes y lo demás pues aguantarlo. Y ahora viéndolo, fíjate, es que te habrán preguntado tantas veces por esto, pero claro, yo por ejemplo, no solamente por mi juventud, sino por lo que estábamos diciendo ahora, yo no conocía esa parte de tu vida. Pero viéndolo con tanto tiempo, ¿fue tan mala la relación con Malkovich o no? ¿Todo lo que se dijo fue cierto? Bueno, no sé todo lo que se dijo, pero sí que es cierto que le fiché yo, porque fíjate que en los anteriores 30 años, por decir una cifra que no la sé exactamente, pues el Madrid había ganado 28 ligas. El Barcelona una y el Juventud una. Entonces, cuando yo entro en el primer equipo del Barcelona, que era tercero en aquel momento, pasamos el primer año a ser segundo y los 4 siguientes a ganar la liga. Sí. Entonces el presidente de la sección me dice, oye, con este entorno que hay, ¿por qué no te pones de director técnico y no sé qué y no sé cuánto? Está? Digo, pues venga, vamos a hacerlo. Entonces, digo, propongo a Malkovich y yo propongo a Malkovich. Lo que pasa que en este caso Malkovich lo que hace es, cuando ve el percal de allí, pues una forma de lavarse las manos de cualquier circunstancia era que la culpa tenía yo. Ya. Pero ya a partir del segundo mes de las reuniones que tenía con él, no las tenía con él solo. Estaba el presidente de la sección y estaba Manolo Flores, el ayudante. Con lo cual, ahí el conocimiento total lo tiene el club de lo que pasaba, ¿no? Pero él utilizó eso pues para liberarse de la presión y echar la culpa a los demás, ¿no? Como verás, estamos en la parte más incómoda de la entrevista, Hito, y tengo que cerrar esta trilogía de preguntas con otra incómoda. En esta silla que tenemos entre tú y yo, que los oyentes no la están viendo, los que nos están viendo por vídeo sí, pero en una silla vacía se sentó hace tiempo un árbitro, un exárbitro, y vino a insinuar que había estado en la nevera sin pitar al Barça durante un año por ti. No me lo creo. No me lo creo en absoluto porque yo siempre he estado en contra de la recusación de árbitros. ¿Fue así, no, José? Sí. Sí. Pues no. Yo siempre he estado en contra de la recusación de árbitros y además... O sea, le he preguntado a Pero José no lo dijo directamente. Le he preguntado a José porque es mi memoria, no por pues si no lo demostrarlo, dijo sí. directamente no se referiría a mí. No, porque sí, ya te digo yo que sí. Bueno, pues me sorprende totalmente porque yo generalmente me he llevado muy bien con los árbitros, incluso cuando me han perjudicado. Y por poner un ejemplo, pues había quien atacaba a un árbitro israelí que no pitó el tapón a Montero de Brankovic y yo declaré que ya estaba bien haber quedado subcampeones y que igual que nos equivocamos los entrenadores y los jugadores, se pueden equivocar los árbitros y en este caso además le honraba el que hubiese reconocido su error, pero claro, sin remedio. Entonces yo siempre he respetado muchísimo y creo que es lo que hay que hacer a los árbitros. Sí, Respetando a Hito, ¿cómo es posible que en una final de Copa de Europa pase todo lo que pasa en los últimos 20 segundos de ese partido? No ya el tapón, sino los pasos de Montero que hace antes, que el reloj se pare, que corra, que haya un rebote, que siga el reloj parado. Incomprensible. En una final de Copa de Europa. Incomprensible. Así como Conleva era muy bueno cuando era árbitro, cuando fue ahí jefe de mesa y todas estas cosas que llevaba, no sé si culpa de él o no, funcionó fatal. Seguro que hubo un fallo de funcionamiento de los marcadores, pero no sé si fue más humano o más técnico. Vale, cambiemos el tercio. Y una pregunta de actualidad. A ver, cuando decías, a colación de la relación con la prensa, que decías, cuando yo con el cotonificio ganamos al Juventud, ganamos al Barça. Vale, yo recuerdo exactamente un partido al que ganasteis, era la tercera jornada o algo así de la temporada 81-82, donde el Madrid visita
os visite a vosotros y gana el Cotonificio. Creo era el año de Brian Jackson, era en el Cotonificio. Y ya estaba el Real Madrid con el culillo apretado, y permitidme esta expresión, porque claro, ya el Barça está a la espera de cuándo fallaba, porque claro, el Barcelona y el Madrid eran prácticamente los únicos aspirantes a ganar la Liga en aquel entonces. Eso venía dado porque no había playoff. Ahora te pregunto, después de la filtración que hubo la pasada semana del presidente del Manresa diciendo que, bueno, dijo del presidente ACB, que contemplaban una competición sin playoff, ¿qué opinión te da ahora con los equipos que hay ahora y la situación de ahora? Bueno, yo siempre he defendido el que tienen que compaginarse todas las competiciones, y tal y como estamos, por ejemplo, en la Euroliga, que todo el mundo dice que es sensacional, y lo es, pero es de locos. O sea, tú no puedes estar jugando un martes, un jueves, un sábado, un jueves, un sábado, 2 veces a la semana, y encima con viajes. El martes juegas en Estambul y el jueves juegas en Vitoria. Pues no puede ser, esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues sentarse todos y buscar una solución un poco más lógica, que desde mi punto de vista, ya desde hace muchos años, pasa por una unión más entre los equipos de federación, llámese la LEB actual o lo que sea, con la ACB y con las Eurocup y Euroliga, de tal forma que los que no participen en Eurocup o en Euroliga tengan también alguna participación con los equipos de la federación. Y tengamos un calendario más ajustado con menos equipos en ACB, porque lo demás es que no se puede aguantar. Entonces, pues, esto yo sé que es muy difícil, pero sería conveniente que se trabajase. Yo, esta es mi opinión, pero acepto otras, pero desde luego tiene que haber una coordinación entre todas las competiciones. Pues vienen las ventanas por delante. ¿Cómo? Las ventanas de la FIBA. Claro, encima, y la lo que iba a decir yo competición ahora. es que se va a cambiar, entonces por eso te lo preguntaba, ¿Y por porque qué se va a vienen cambiar las sí o ventanas? sí. ¿Y por qué vienen las ventanas? Porque les importa un pepino a los Exactamente. de la FIBA, que dicen, no, es que nosotros tenemos que defender el baloncesto de Armenia y el de países pequeños y no sé qué. Bueno, pues defenderlo, jugar entre ellos, y luego pues ya haremos fases finales, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy difícil, y ojalá algún día pues veamos la solución, pero la verdad es que es complicado porque llevamos tiempo intentándolo y no se consigue. Tú que has sido seleccionador, de cara a esas ventanas, para países como España o Francia, que tienen 10 o 12 NBAs, son un problema. Porque al final esos no van a venir a jugar y tienes que ir a jugar. Iguala mucho las fuerzas con Finlandia, que es un país que no tiene NBAs, ¿no? Al Sí, final claro, vas a pero jugar es con que- Finlandia A, con España Es B, que ¿no? tendríamos que hacer lo mismo que la NBA. Pues no van tampoco los nuestros, porque claro, es que los de la NBA pueden hacer lo que quieran y nosotros no. Ya no hablemos de tiempo atrás, que hacían muchas más cosas que las que hacen ahora, ¿no? Es decir, si compiten, tienen que competir con las mismas reglas. ¿Verdad? Entonces, bueno, es muy difícil, el tema es muy difícil. Y hablando de reglas, es verdad que con esto de las ventanas, lo hablábamos hace poco con el presidente de la ACB, que ya tiene menos sentido, pero esa norma que tú viviste en primera persona y de la que ahora comentaremos algo de entrenador ACB, no puede ser seleccionador, ¿está perjudicando al baloncesto español? No, es verdad que con Escariolo, y además ha sido mi seleccionador, nos ha ido francamente bien, magnífico el trabajo de Sergio al frente de la selección, pero ¿hubiera sido bueno que hubiéramos derogado ya esa norma? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal inconveniente es que el seleccionador, cuando es uno de la categoría de Sergio, por ejemplo, pues el problema que tiene es que él lleva todo el año sin entrenar, y de repente, pues cuando él tiene todas las ganas del mundo, los jugadores dicen, se para el carro un poquito, que no puede ser tanto, ¿no? Sí. Que nosotros llevamos todo un año aquí jugando, ¿no? Y entonces a él le faltan partidos para ponerse en forma, para dirigir con normalidad, y luego también pues ocurre otra cosa que de hecho ya se vio en su momento, ¿no? Que aunque no sea muy intencionado, pero coincide, que un entrenador pues puede atraer hacia él jugadores de la selección, como ya ocurrió precisamente con Sergio, que no tenía ese problema porque entraba en Rusia, y al mismo tiempo que se llevó a la selección a Carlos Cabezas y a Raúl Garbajosa. López, A Raúl López y luego y a Raúl Garbajosa, López, sí. se lo llevaba a la selección, y los dos se fueron al Kinky al mismo tiempo. Entonces, pues eso, cuando resulta que no existe, entonces, como ahora que no se puede hacer el tener en la selección y en los clubes el mismo entrenador, dicen, hombre, es que sería mejor, pero si estuviese ya veríamos como hay gente que se quejaría. Claro, es que como seleccionador abusa y se lleva a los jugadores, ¿no?
Entonces es complicado también. Y yo no sé si ahora lo puedes contar o no, pero bueno, viéndolo con el paso del tiempo, Aitor, la sensación es que le vacilaste un poco a la CB, ¿no? Con aquel contrato con Unicaja y con la selección. Ahora que ha prescrito todo aquello, lo tenías ya hecho antes de irte con la selección, ¿no? No. Vamos a ver, todo lo que yo pensaba lo sabía la Federación desde el principio, aunque en su momento alguno dijo que no, pero ellos sabían perfectamente lo que yo pensaba. ¿Que tú te ibas a Unicaja No, o no? ellos sabían que, porque es lo que firmamos, que yo me podía ir y ellos me podían cesar después de cada uno de los campeonatos. Sí. Y ellos sabían perfectamente cómo estaba la cosa porque realmente me contrataron cuando, digamos, un mes antes de empezar. O sea, no es una cosa que llevemos 3 años pensándolo, ¿no? Entonces, pues ellos sabían que podía pasar y pasó. Y pasó, y al final, bueno, pues las circunstancias fueron las que fueron, ¿no? Un gran éxito para el baloncesto español. Yo no sé si, bueno, hemos vivido algunos grandes partidos entre España y Estados Unidos en los últimos tiempos también. Ese está catalogado, ¿verdad? Como como el mejor, Ese es el mejor. Porque el equipo americano era muy bueno. No solamente por el entrenador que consigue que esos jugadores, que los mejores sí que tienen cerebro, algunos de la NBA no tienen mucho, pero estos los mejores sí que lo tienen, pero es que además allí llevaba un equipo muy completo y entonces pues rindieron la verdad que muy bien. Sí, un equipo muy completo y además eran tan buenos aquellos jugadores estadounidenses que sabían jugar a su baloncesto NBA y sabían adaptarse perfectamente al baloncesto FIBA. Yo creo que esa es la ayuda que les brindaba el entrenador. No sé si tú sigues ahora NBA de forma habitual o no, pero ¿cuántos de esos jugadores hay ahora en NBA? Bueno, pues hay casi todos. Sí, de esos que sepan, me refiero a estadounidenses, de los que sepan adaptarse, o sea, que sean verdaderos jugadores de baloncesto. No, yo estoy hablando de los de Pekín. Los de Pekín No, vale, por también supuesto, siguen jugando, está claro, ¿no? está claro. Sí. Digo ahora habitual porque, claro, pensando aquello cuando tú aconsejabas a Pau Gasol el verano que él dijo que se iba a la NBA, tú dijiste, hombre, estaría y sería conveniente para ti continuar un año más aquí en el FC Barcelona. Que por cierto, qué pesados hemos sido los medios recordándote esa frase, con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, también había algún entrenador de fuera que decía que se estaba muy preparado para irse. Claro, querían que se marchase porque les hacía mucho daño, ¿no? Es cierto. No, la verdad es que él pues fue a un equipo flojo, como era Memphis en aquel momento, flojo, sí. Y eso pues le vino muy bien, porque dado su técnica y su inteligencia... Es que hay pues que recordar permitió... que con quien, yo creo que con quien competía por el puesto era Stromae Swift, Sí, ¿no? Lawrence Wright y Más o menos, sí, Lawrence que- Wright, sí. Que claro, sí. un jugador. Era otra cosa, sí. La comparativa con pero, Pau. sí, pero mi pregunta iba un poco a tenor de ese comentario. Estamos hablando de que eso era el 2001. Y yo no hablo por jugadores europeos, sino estadounidenses. Claro, ya dan el salto de manera bastante prematura. Con 19 años, todos los jugadores buenos estadounidenses dan el salto. Ya han pasado un periplo estamos hablando de 16 años. Se ha ido llenando de ese tipo de jugadores la NBA. Te voy a explicar lo que yo creo. Por favor. Para mí, ir a la NBA, no te voy a decir que lo puede hacer cualquiera, pero casi. A jugar o a agitar la toalla. Entonces, para mí ir a la NBA es lo que hizo Ginebili, que primero triunfa en Argentina, luego triunfa en Italia, luego triunfa con la selección argentina, luego triunfa con Bolonia en Europa y luego se va a la NBA y va a un equipo importante y gana con la NBA. Entonces, eso para mí es la mejor forma, ¿no? Pero es que ahora, pues cogen pues, los mismos hermanos Hernán Gómez, que no han terminado de triunfar para nada aquí y se los llevan. ¿Por qué se los llevan? Porque van fichando para ellos barato, para nosotros no, pero para ellos barato, rebajan el nivel salarial. Entonces, si tienen la suerte de ir a un equipo que apueste por ellos, que es muy difícil, porque es más fácil que apuesten por ellos cuando gastan mucho dinero en ellos. Es decir, cuando va Pau, que va con el número 3, tiene un salario importante. Cuando va Porzingis, que va con el número 4, tiene un salario importante. Cuando va Ricky, que va con el número 5, tiene un salario importante. Entonces ese equipo apuesta por ellos. Pero si tú vas a un equipo en el que lo único que haces es rebajar el nivel salarial y vas a jugar 10 minutos cada 5 partidos, pues no te conviene para nada ir allí. No hace falta que digan nombres de jugadores que han ido, que han vuelto y que era ilógico que se fuesen. Entonces, ahora la NBA nos lo va a quitar ya con chupete. Es cierto, sí. Y es que el tema, a mí me llamaba la atención que cierto scouter
de un equipo NBA en concreto para Europa, sí que me comentaba, no, bueno, pero es que luego ya nosotros nos encargamos de formarle allí. Y yo siempre fui muy escéptico en la formación que se hace y en la progresión que se hace en jugador ya dentro de la NBA, porque la NBA es muy salvaje y creo que vas a sobrevivir. Y sobrevives sobre todo siendo especialista. Y es complicado. Bueno, vamos a ver, realmente pues yo tengo casos, el mismo Rudy, pues también fue a la NBA y fue a un equipo bueno y no tuvo la opción. O el mismo Eddie Tavares fue a la NBA y le ponen un partido sí y en la Liga de Desarrollo el resto. Entonces, es muy difícil, porque como hay tanta propaganda alrededor de la NBA, los jugadores se ciegan y dicen, sí, yo voy. Hay que saber cuándo ir y cuándo no ir. ¿Irías al Barça en una temporada como esta si finalmente hubiera algún cambio? Yo creo que lo que tiene que hacer cada uno de los equipos es analizar cuál es su problema, y normalmente no es un problema del entrenador, sino que es un problema del entrenador, de los directivos, de los jugadores, de la estructura, y los que mejor saben cuál es el problema son ellos, y son ellos los que lo tienen que solucionar. Yo creo que yo puedo entrar en cualquier proyecto, pero excepto la primera vez que entré a media temporada, y fue porque yo no entrenaba a nadie, y el entrenador que estaba, que era un entrenador jugador, que era Guifregol, pidió que fuese un entrenador, y entonces entré en el Cotonificio, el Círculo Católico. Entonces nunca he entrado a medio temporada, porque a mí me gusta colaborar en el proyecto. También soy capaz de hacer un poco la táctica adecuada, como hemos visto en la selección de Pekín, pero a mí me motiva mucho más trabajar codo con codo con directivos, con ayudantes y con jugadores para crear una línea, y eso es un poco mi modus vivendi. Bueno, pues Aito, se nos ha pasado esto rapidísimo, esto es dramático, nos hemos quedado sin programa, se me han quedado 2.457 preguntas en el tintero. Y otras tantas. Claro, por triplicado, y nos vamos. Porque claro, no queda otra. Bueno, Aito, pues ha sido un auténtico placer, es que ha sido tan rápido que claro, pues tendremos que invitarte. ¿Te vas a quedar por Madrid los próximos años? No tenemos ni idea. No, de momento me quedo estos Entre días Barcelona que y estoy Madrid, ayudando a los Juniors de los Estudiantes, y luego después de Estados Unidos me voy otra vez a Barcelona. Muy bien, pues Aito García Reneses, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí en los estudios de Es Radio. Muchos años relacionado a futuro, ha pasado, ya lo sabemos, muchos más años te deseamos relacionado con el mundo de la canasta, y que sigamos disfrutando de tu sapiencia y de tu brillantez. Muy bien, encantado. Gracias. Antonio Rodríguez, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un placer. José Manuel Puertas, volvemos el Gracias. domingo que viene, 11 de la noche, en la sintonía de Es Radio con más baloncesto. Javi Burruel estuvo con nosotros en la realización. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.